Tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí, resucitando, porque ante los fantasmas que vuelven, nuestros peores fantasmas, los más gigantes, los que nunca se fueron, hay un muerto que se niega a morir, y ese muerto que se niega a morir es el pueblo. Y el pueblo se expresó a 40 años de la democracia, se expresó libremente, con la libertad que de verdad vale, que la de poder decidir, y habló. Y el pueblo habló, y cuando el pueblo habla, sobra todo lo demás. Sobran las melenas, sobran los rugidos, sobran los gatitos, lloran las nonas, y festejamos que así sea. Festejamos la democracia, festejamos poder decidir, y festejamos cerrar ciertas bocas que no se cierran nunca, y también le cerramos el portal a los fantasmas de un pasado que no nos deja, que es permanente, y este pueblo que se niega a morir y que resucita, y este peronismo que resucita una y otra vez y otra vez y otra vez. Y cuántas veces nos dijeron que estábamos muertos, cuántas veces dijeron que era el final, y por ahora el final no aparece. Así que hay esperanza, falta un montón, y vamos a seguir trabajando en esa dirección. Mi amigo, ¿cómo anda? ¿Cómo hace una cigarra? No sé. Uy, pensé que te ibas a jugar por un ruidito. No, me da ¿No miedo. sabes el ruidito de la cigarra? Yo lo tengo medio practicado. Para mí no todos me los sale. pájaros hacen ¡ah, ah, ah! Está bien. No conozco Perfecto. otro. No todos los pájaros hacen así. No, Pero ya bueno, sé. este tipo, El tero no hace así. tengan en cuenta que viene de un pueblo donde a los árboles le dicen plantas. No, pará que hay mucha gente de mi pueblo escuchando, te van a saltar, Te van a saltar al cuello. Bueno, pero podemos sentarnos a debatir por qué. Porque bueno, también tiene que ver, ¿no?, con esta lógica de las palabras, de lo que vamos a charlar hoy, del significante, del significado. ¿Por qué no decirle árbol a lo que es específicamente un árbol? ¿Por qué decirle planta? Porque es una Porque planta, digo, mono. pero mono es como decirle especie, o sea, vos sos una especie, pero sos un ser humano. La planta es las plantas, sí, el árbol es una planta, árbol. Vos a una flor no le decís planta, le decís flor. Sí, una planta de flor. A un arbusto, ¿cómo le decís? No le decís árbol, no le decís planta, No, arbusto. tamarisco, me gusta el tamarisco. Tamarisco. El tamarisco me encanta. Ay, Dios, la mística está... Los pueblos la son mística está- una hermosura. El pueblo, la mística está, pero estoy desbordado de mística últimamente. Entre Boca, Oh, entre las porque vos dijiste, elecciones. ¿y cuántas veces Boca? ¿Y hasta cuándo Boca, y Boca va, y Boca va, mientras otros se quejan de la cancha seca. No sé qué les pasa con la cancha seca a los alemanes. Boca va. Estamos Boca bien. siempre va. El mes, noviembre puede matarme. Sí. Yo quiero que lo muy, sepan. Muy jodido. Puedo no sobrevivir a noviembre, por Muy Dios. jodido este noviembre, por Dios. Pero bueno, aquí estamos. Puede ser un noviembre distópico. Sí. O sí, puede sí, ser sí. totalmente utópico. Lo pudimos estar adelantando. Si la distopía adelanta, nosotros en este programa quizá estamos adelantando algo distópico. Pero no, estamos positivos. Hoy es un buen día, positivos, llueve en es La un gran Plata. día. Me parece ser el. ¿Cómo anda el tiempo? Estamos en 23 grados. ¿23 grados? Sí. Acá Horrible. adentro. Afuera está hace un más frío. húmedo que... Che, bueno. Pero bueno, serán las lágrimas de alguien esta lluvia que no para. Pero bueno, no cantemos victoria. Es largo el camino. Hoy se disfruta, pero ya se trabaja en el post. Y hoy tenemos distopías y hoy tenemos una gran autora. No, me gustan las distopías, boludo. Este año estuvimos full distopías. Totalmente. Era un año distópico en general. Y creo que hoy traemos una autora que ha tenido recorrido mundial. Sí. Con Bestseller con total. una de sus primeras novelas se convirtió en bestseller, y alcanzó ventas mundiales, múltiples lenguas, que es Agustina Basterrica. Aplausos cerrados. Cerrado. Totalmente cerrados. Y vamos a estar charlando con ella hoy. La verdad, un privilegio enorme. Increíble. Estoy muy contento Sí. porque yo te iba a preguntar, pero empiezo yo. Me acuerdo cuando sale Cadáver Exquisito, esta novela que ganó el premio Clarín, sacada por Alfaguara, el premio Clarín de novela en el 2017. A mí me llega una data de la mamá de una compañera que me dice: tenés que leer esto. Y justo mi tío, quien me ha girado este libro, le agradezco enormemente. Le a agradecemos Alejandro al Diegues, tío.
voy, digo, bueno, se lo compro, se lo regalo para el cumpleaños y obviamente antes lo leo. Me hago el boludo. Mm. Lo leí en muy poco tiempo, completamente atrapado, se lo di. Y ahora, cuando lo recuperé de vuelta para repasarlo, para la entrevista y demás, yo fui a votar ayer a mi ciudad, Mar del Plata. Lo empecé a leer a la noche porque dije, bueno, rastreo, agarró punteos, la verdad, pues ya me lo acuerdo. Y me lo leí entero hasta las 4 de la mañana. Me desperté y lo seguí leyendo. Es increíble. Cada exquisito es increíble. Qué difícil, y lo charlábamos, qué difícil escribir después de un libro así, y más si es tu segunda novela, metés ese hitazo. Terrible. Digo, debe ser muy pesado, lo hemos charlado, bueno, el programa pasado con Seba Pandolfelli, que le pasó con esto de tener un libro de culto, como Choripán Social. Lo hemos charlado con Quique, con Que de lejos parecen moscas, y esto también, por ahí lo de Agustina inclusive es más, porque esto, fama mundial, finalista, un libro que se lee en clave de terror en Europa, en otros países y demás, un libro que te posiciona realmente como un bestseller, como una bestseller, y qué difícil escribir después de eso. Sí. Digo, está bueno preguntar por ahí, ir por ahí. Pero lo ha hecho, porque también vamos a hablar de una novela muy actual, septiembre de 2023 estamos hablando. Por Alfaguara otra vez, que es Las Indignas, que es su siguiente novela, que es interesante porque otra vez sitúa una distopía distinta, una distopía climática, estructural y narrativamente distinta, igual de efectiva. La verdad que a mí me ha encantado, es una muy buena novela. Sí, Que sigue en clave, digo, también esto es interesante, ¿no? Porque cuando hablamos de salir de esto, de estos grandes libros, de estos bestsellers, no se alejó tanto. Dijo, yo no voy a hacer, no me acuerdo con quién hablamos, que era bueno, voy a hacer todo lo contrario. Creo que Quique, a pesar de que orbitas, es sí, separarme completamente de esto. Bueno, acá decís, bueno, voy a escribir otra distopía, completamente distinta, en otra clave, ciertamente con las críticas sociales que tiene que tener una distopía. Así que es muy interesante. En el medio de estas dos novelas sacó en 2020 19 garras y un pájaro oscuro, que es un libro de cuentos también, que hoy no lo vamos a poder abordar porque no estamos llegando con los tiempos. No estamos llegando con las lecturas y también es un libro para dedicarle tiempo y no llegamos porque estas dos novelas lo abarcaron todo. Tenemos una extensa entrevista por delante porque eso... porque volaron 1000 ganchos para preguntar, pero no es una escritora tan prolífera. No, es cierto. Se toma su tiempo. Tuvo una novela Matar a la niña. Cadáver exquisito, exactamente. En 2013, Cadáver exquisito 2017, 2023 Las Indignas, libros de cuento Antes del encuentro feroz, en 2016 y en 2020 19 garras y un pájaro oscuro, traducida a muchas lenguas. Es una de las top, de las autoras top, y nos interesa mucho charlar con ella, poder transitar estos libros, y también un poco, creo, nuestras entrevistas orbitan el sentido el oficio, la literatura como un oficio, y bueno, nos interesa toda esa ruta literaria, los métodos de escritura, las influencias. Creo... Yo en lo personal comparto dos fanatismos, creo, con Agustina Basterrica, que son Juan José Saer y Shirley Jackson, que a la vez son completamente opuestos entre sí. Casi nada que ver. Y me interesa eso también, preguntar cómo influyen a la hora de la escritura esas justamente influencias. Así que nada, vamos a estar charlando con Agustina Basterrica en un ratito nada más. Y recomendamos obviamente sus novelas, sus libros, y bueno, nos vamos a una tandita breve y volvemos con la entrevista a Agustina Basterrica. En el camino, cuando todo parece perdido, siempre queda una última maniobra, un golpe de volante, un rebaje, algo, pero nunca el freno. Usted toca el freno y está perdido. A pesar de todo, pienso que cada vez escribo mejor lo que me pasa. Lástima que cada vez me vaya peor. Eso pasa cuando uno deja de hacer bien
lo que mejor sabe hacer. Eso estuve pensando, que uno se muere. Bueno, hemos vuelto a Plástico Cruel lunes, todos los lunes a las 19 horas, desde Radio Trinchera en la Comunidad Ferroviaria, y tenemos el placer y el honor de estar en comunicación con Agustina Basterrica. Agustina, te saludamos desde aquí, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha bien? Se escucha perfecto. Buenísimo. Buenísimo, bueno, te agradecemos otra vez al aire por esta entrevista. Teníamos muchas ganas de charlar con vos cuando salió las Indignas. Fuimos medio desbocados aquí a alguna librería a conseguirla. Así que nada, enormemente agradecidos. Bueno, gracias a ustedes por la invitación Por y por favor. haber leído Las Indignas. Por favor, por favor. Y arrancar un poco, como siempre arrancamos por aquí, que es preguntarte un poco por tu ruta literaria. ¿Cómo llegás a la literatura? ¿Cuáles fueron tus primeras influencias? ¿Cuáles son hoy en día? ¿Cómo comenzás a escribir? Bueno, yo siempre digo que soy escritora antes de saber lo que es ser una escritora, porque desde que en el colegio me enseñaron a escribir los primeros párrafos, yo ya ahí estaba contando historias, porque de hecho mi madre me cuenta que ponían esos escritos, que eran como microcuentos, en la cartelera del colegio, con lo cual había algo ahí, ¿no?, que llamaba la atención. Y después de adolescente tuve un diario que lo sigo teniendo por ahí en algún cajón, que escribía poemas muy malos, horribles. Empecé escribiendo poesía. Y después tuve un desvío porque empecé a trabajar, cuando terminé el colegio, empecé a trabajar en Teatro Colón como haciendo visitas guiadas bilingües, y ahí me enamoré de la ópera, cosa que me duró muy poco, por suerte, porque soy muy mala. Claro, soy horrible, no te canto una nota ahora, y aparte me da como una enorme fobia. Pero ese desvío fue genial. Después, viste, cuando te corres en el tiempo y analizás por qué pasaron las cosas, decís, esto tenía que pasar, porque gracias a eso la conocí a Liliana Díaz Mindurri, que es mi maestra, porque en el conservatorio conocí una persona que me dio los libros de Liliana. Los empecé a leer, me explotó la cabeza literal, y fui y le dije, Liliana, necesito que me des taller. Y ella es la persona con la que trabajo todos mis libros. Las Indignas, lo trabajé con ella, Cadáver Exquisito, el libro de cuentos, la primera novela, todos con ella, y la conozco hace más de 30 años. Y con ella también empecé a mandar mis obras a concursos y empecé a apostar, digamos, por esa ruta de, digamos, ganar concursos y hacer carrera con eso. Y bueno, hasta que gané el Clarín y ahí explotó todo para bien, ¿no? No, hola, te saluda Juan por acá, un placer. Hola. Nombraste los concursos, ganaste el premio Clarín, pero también sos jurado de concurso y militás bastante el hecho de los concursos literarios y demás. ¿Qué da ganar un concurso y participar de un concurso? Bueno, sí, no solo gané el Clarín, antes del Clarín yo había ganado más de 30 concursos, con lo cual todo eso me sirvió de experiencia para entender algunas cosas. Primero, que ganar un concurso no implica que seas ni el mejor escritor o escritora del mundo, ni el peor si lo perdés, ¿sí? Yo he mandado el mismo cuento a distintos concursos, y en uno por ahí sacó el primer premio y en otro no sacó nada, y eso tiene que ver con un montón de variables, que por ahí lo mandás justo con una tanda de cuentos que, no sé, el jurado consideran que son mejores que los tuyos, o por ahí tu cuento lo lee un prejurado al que no le cierra, o no sé, hay mil cuestiones que me pasa a mí como jurado. Me pasó hace poco que fui jurado en un concurso de cuentos y tuvimos que leer casi 100 cuentos.
Y había un cuento que a mí me parecía buenísimo, pero buenísimo, buenísimo, y al resto de los jurados lo ignoró completamente, y fue como un no rotundo. Y bueno, nada, contra dos que te dicen que no, digamos, no hay discusión. Sí nos pusimos muy rápidamente de acuerdo con el primer y segundo premio, pero bueno, hay algo de la subjetividad de la lectura que hace que pasen estas cosas, ¿no? Entonces, eso me lo enseñaron los concursos y también que los concursos te pueden dar un montón de cosas, desde dinero, yo he ganado concursos en España y en su momento nada, ganaba euros, eh, viajes, la posibilidad de publicar. Básicamente los concursos sirven para eso, para que tu obra la lea gente fuera de tu círculo, ¿no? íntimo. Pienso en concursos como el Nobel, ¿no? Sirve para que, no sé, un autor o una autora lo conozca prácticamente, no sé, todo el mundo y su obra se reedite o se traduzca, ¿no? Sirve para eso. Después, si las obras funcionan, perduran un tiempo, bueno, ya depende del autor, la autora, de la obra en sí. No sé, yo pienso en Toni Morrison, la primera afroamericana que ganó el premio Nobel, que a mí me parece una autora exquisita, una cosa impresionante lo que hace esa mujer, y su obra acá no está reeditada, ponele. Es muy difícil encontrar sus libros. Entonces, bueno, son esos misterios. Pero sin duda, presentarse a concursos sirve, pero bueno, la realidad es que yo perdí muchos más concursos de los que gané, ¿no? Justo hablabas de no reeditar, digo, fueron muchos años en que no se reeditó, por ejemplo, a Saer, y sé tu gusto por Saer, y queríamos meternos ahí en esto que estábamos hablando, en la ruta literaria. Nombrás mucho a Saer y a Shirley Jackson, que cuesta vincularlos, ¿no? Y eso hace la mente de un lector. ¿Cómo repercuten las influencias a la hora de la escritura? Staer y Shirley Jackson decís, o los Sí, en escritores, escritoras general que... puse esos dos ejemplos porque me parecen muy diferentes entre sí, pero las influencias en general, ¿cómo repercuten a la hora de la escritura? Mirá, acá hay una cita de Lucian Freud, que fue un pintor o es un pintor, que dice qué es lo que él le pide a la pintura. Para que la tengo en inglés. Y él dice algo como que quiere que lo seduzca, lo convenza, lo deje atónito y le genere un disturbio. Y a mí es lo que me pasa con autores tan diferentes como, no sé, pienso, ahora estoy releyendo Mrs. Dalloway de Woolf, o con cualquier obra de Saer, que no la leí toda, ¿no? Pero todo lo que leo me fascina, o con Shirley Jackson, o con Faulkner, o con Flannery O'Connor. Es esto, en algún lugar me atrapan, digamos, me meto en lo que me están narrando, pero además tengo sensaciones corporales y además lo que me pasa específicamente con Saer es que para mí es la mezcla perfecta de lo que me pasa con Cortázar y lo que me pasa con Borges. Con Borges, claro, con Borges hay toda una reflexión, ¿no? filosófica, intelectual, que es fascinante. Y con Cortázar tengo sensaciones físicas. Cuando leí Lejana la primera vez y llegué al final, me quedé sin respiración, como que se me cortó la respiración de la impresión que me dio. Y sentía el frío, ¿no? Cuando están en ese puente, no sé si leyeron el cuento. Sí, sí, sí. Bueno, sentía ese frío. Eh, y con Saer me pasan las dos cosas. Siento y veo a sus personajes y además tiene una reflexión filosófica sobre el tiempo, sobre lo que es la palabra, sobre la opacidad del lenguaje, sobre cómo en realidad lo que llamamos realidad son todas narraciones. Bueno, nada, me parece fascinante y contestaba en una entrevista el otro día que yo tengo como un mini altarcito de Staer en casa que Hermoso. tiene,
claro, como unas flores y un corazón, y no tengo las fotos de saber, pero digo, tengo toda su obra, y es como mi Biblia personal, porque realmente logra crear un universo completo, porque sus personajes los podés encontrar en distintas obras, los mismos personajes, y ponía en esa entrevista que creo que conozco más a Tomatis Mm. que a miembros de mi familia. Sí, sí, Es pasa como, eso. y con La zona Sager, Leto. ¿no? ¿Cómo? Lo que se denominó la zona Sager. Claro, claro, y entrar a la zona SAR, nunca me voy a olvidar en Glosa, ya que Mm. lo leí varias veces, cuando Tomatis está deprimido, que vive como en la terraza de la casa de la hermana o de la madre, no me acuerdo, y está mirando tele, e insulta a una, no sé, una mina, y ver como toda esa situación y decir, pobre Tomatis, pero también sos un hijo de la mierda, ¿no? Sos una basura, pero te amo igual. Y Leto, no sé, o sea, no sé. Y, 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 y el cuento Sombras sobre Vidas Esmerilado, que Uf. lo leí millones de veces. Adelina, esa poeta que, no sé, me da tanta ternura por un lado, y por otro lado digo, qué fascinante como este tipo logra meterse como en la psicología de un personaje y además hablar del tiempo, ¿me entendés? Sí, sí, sí. Eh, Filosóficamente, y además describirte la luz, cómo cae y no sé, no, me parece Sí, alucinante. en Nadie Nada Nunca se detienen cómo se revientan los huevos de una araña y vos decís, no podés creer lo que hace ahí. Un No lo puedes cuento creer. de Saer como bien común, a mí me enloquece ese cuento. Es un cuentazo increíble. Y eso, poder crear un universo propio. Hay pocos autores que tienen universo propio. Creo que lo hablamos alguna vez que hablamos de Bolaño acá. Bueno, todos los días hablamos de Bolaño Todos acá. los días hablamos de Bolaño. Pero esto de decir, hay autores que hacen literatura y hay autores que su obra es literatura, o sea, es entrar a una literatura. A mí en Sí, lo personal me pasa con Bolaño y me pasa con Saer, de sentir que estoy entrando a una literatura y no a un autor. total. Y bueno, y eso lo hizo Faulkner. Claro. Lo hizo Faulkner, que bueno, claramente es una influencia enorme para Sager, ¿no? Em, yo tampoco leí toda la obra de Faulkner, pero también lo que me pasa es que leo, no sé, Mientras agonizo, Uf. y lo tengo que releer y lo tengo que leer en inglés. Es como Sí, sí, sí. estudiarlo realmente. Son autores para estudiar. Pensaba en esto, en este que hablabas de la parte cortasariana, en esta del impacto más físico, más emocional quizá. Se ve replicado un poco, por lo menos lo siento replicado en Cadáver Exquisito y en Las Indignas, pero a su vez me quedé pensando en esto de lo filosófico, de tratar el lenguaje, de encontrar el porqué de la palabra. A mí ya cuando leí Cadáver Exquisito me llamó mucho la atención esta obsesión por la palabra que parece tener el personaje, donde cada personaje nuevo que se le presenta, él lo analiza casi desde cómo él percibe lo que está diciendo, pero las palabras. Él dice, las palabras de este personaje son así, yo las percibo así. Hay un interés por la palabra que es el mismo interés en Las Indignas, también por el texto, por la importancia de lo escrito, digamos. Sí, absolutamente. Sí, sí, sí. En el caso de Cadáver Exquisito, bueno, primero, como decía Borges, no existen los sinónimos. A mí no me da lo mismo una palabra que la otra, ¿no? Porque cada palabra tiene su peso, obviamente su significado, su matiz, pero además el sonido me parece muy importante a la hora de escribir. Entonces lo que pasa con Cadáver Exquisito es que el registro es muy quirúrgico, si querés, es bastante, con palabras bastante sencillas, muy narrativo, con frases cortas, como si estuviesen pegándole en el cerebro al lector, y eso está connotando cosas, o al menos yo quiero que connote cosas. A diferencia de Las Indignas, que es un registro mucho más poético, con frases mucho más largas, eh, porque ahí, bueno, lo que estoy buscando es la belleza en lo que ella escribe, ¿no? A pesar de que lo que está escribiendo es horroroso por momentos, yo quiero lograr que el lector sienta esa belleza, que, bueno, algunos lo sentirán y otros no, ni idea, pero
lo trabajé desde ese lugar. Y ese cambio de registros se ve bastante claro en el libro de cuentos 19 garras y un pájaro oscuro, donde cada historia tiene un registro completamente diferente. Porque a mí me interesa más el cómo voy a contar una historia que el qué voy a contar, porque ya, digamos, se escribió todo. Estoy, como les decía, releyendo Mrs. Dalloway. Y estoy totalmente convencida que Clarice Lispector, que es otra de mis autoras favoritas y que la estudio, para el cuento Amor, que no sé si lo leyeron, pero si no, por Dios, léanlo, se basó en Mrs. Dalloway. Es como, viste, cuando hay como un clima, como ideas que me resuenan al cuento Amor, ¿no? Y obviamente, bueno, Virginia Woolf leyó a Joyce, lo reseñó y le inspiró para escribir Mrs. Dalloway. O sea, los temas y las técnicas son finitos en el sentido de que, digamos, está todo un poco ya está todo contado, ¿no? Ya está todo escrito en el sentido de los temas. O, por ejemplo, Shirley Jackson con Siempre hemos vivido en el castillo, la novela. Es una relectura, una reescritura de La caída de la casa Usher de Poe. Sí. Si lees los dos, es como, ¿no? Pero bueno, entonces es el cómo lo vas a contar para que parezca novedoso. Y eso es lo que a mí más me cuesta. Y en ese cómo también me interesa, sobre todo, trabajar el registro. Bueno, en esto del cómo frente al qué, preguntarte cómo surge la idea de Las Indignas, pero bueno, ¿qué surge, dado que dijiste esto? ¿Qué surge primero? ¿La historia? Después el cómo, que es esta escritura en diario, fragmentada. ¿Cómo fue el proceso? Bueno, hay como dos partes del proceso que a veces es medio difícil de poder transmitir y analizar, ¿no? Porque, qué sé yo, hay cuestiones que no son muy racionales. Pero sí tengo en claro lo siguiente. Primero que una de mis obsesiones, y uno siempre escribe sobre sus obsesiones, es entender por qué creemos en las cosas que creemos, por qué naturalizamos ciertas matrices. Bueno, con Cadáver Exquisito creo que está bastante claro, y con Las Indignas siempre estuvo rondando y presente el tema de mi experiencia en el colegio católico de monjas, porque yo fui a un colegio de monjas alemanas, me bautizaron, tomé la confirmación, yo quise ser monja en algún periodo de mi vida y las monjas me dijeron de ninguna manera. Hubiese Porque sido una calculo monja que cantante de ópera, hubiese sido increíble. Escritora de distopía. No, La te peor monja habría de la sido historia. bárbaro. no, hubiese sido la monja tipo diabólica de la película La Monja, ¿entendés? Qué maravilla. Pero bueno, entonces, entender por qué durante tantos años creí en el Dios, ¿no?, católico, que bueno, es un Dios bastante vengativo, y además había en el colegio un clima muy opresivo todo el tiempo te estaban juzgando, todo el tiempo era insoportable, no había solidaridad, no había compañerismo. Bueno, eras, ¿no?, un indigna básicamente Sí, todo sí. el tiempo, porque o por el pecado original o porque siempre estabas sospechada de puta, ¿no? Siempre ibas a ser, porque, digamos, no te dejaban, si te venía a buscar un amigo a la puerta del colegio, o tu hermano o un primo, un varón joven, la celadora lo echaba de la puerta del colegio. Estamos hablando de vereda pública, calle pública, lo Sí. echaba la celadora. O sea, a ese nivel era. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, lo que hizo el clic fue ir a la Feria de Cusco, que me invitaron en el 2018, y ahí fui a un monasterio que tenía arte cusqueño, porque yo, bueno, estudié Historia del Arte en la UBA y obviamente me fascina. Y estaba ambientado como si las monjas vivieran ahí, y era todo muy siniestro, muy siniestro. No había turistas, era la única, todas las luces tenues, y de repente entré a una sala y había una monja rezando. Después me avivé que era un maniquí, pero cuando la vi, casi me muero un paro cardíaco.
del horror que me dio ver una monja ahí rezando, ¿entendés? Era como, no. Eh, entonces salí de ahí y me acuerdo de ir al hotel y decir, tengo que escribir algo sobre monjas, conventos. Y obviamente la mente, o mi mente por lo menos, siempre va a lo más básico, al lugar común, ¿no? Como bueno, ya se escribió sobre monjas 1,5 millones de veces, Sí. y seguirá escribiendo. Entonces era como, bueno, no, ¿cómo lo voy a encarar para que no sean las monjas típicas católicas? Y bueno, en el 2020 leímos en los talleres de lectura El Quijote y ahí hablaban de la Santa Hermandad y ahí fue otro clic. Y el último clic fue una mezcla entre los libros que estoy leyendo de Silvia Federici, que es una feminista que escribió Calimán y la Bruja, Sí. que analiza por qué a lo largo de los siglos quemaban a las supuestas brujas, y un libro de una norteamericana que se llama Rachel Carson, que escribió Primavera Silenciosa sobre cómo los pesticidas, esto lo publicó en los años 60, sobre cómo los pesticidas, bueno, destruyen todo, de dónde surgen los pesticidas y todo lo que pasaba con los pájaros, que se empezaron a avivar, que los pájaros se morían, se caían del cielo así, tac, 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 y era por los pesticidas. Y bueno, con como todos esos elementos empecé a pensar la novela. Y acá viene la parte que no es muy racional, que fue sentarme a escribir y que surgiera como este clima como eclesiástico, y entender que eso iba a ser un diario. No sé, surgió esa narradora y entendí que tenía que ser un diario. ¿De dónde surgió eso? No lo sé. Perdón, me Sí. quedé pensando, recomiendo ampliamente para quien nos esté escuchando Calibán y la Bruja, porque es muy interesante Buenísimo. porque plantea una vuelta a la acumulación primitiva de Marx, donde dice que la quema de brujas y, y poner en ese rol a la mujer era una manera de reestructurar las nuevas relaciones sociales que se estaban dando en el auge del capitalismo. Digamos, se va de lo plenamente económico para plantearlo desde ese punto, es súper interesante. Totalmente. Y después hay otro librito que se llama, que se publicó acá en Argentina, lo publicó Tinta Limón, que se llama Brujas, Casa de Brujas y Mujeres, que son sus artículos, y es genial. En uno inclusive analiza cómo la palabra gossip, que es rumor, y que en las indignas está a full eso, fue cambiando, que al principio la palabra gossip era algo positivo, era el vínculo, como la sororidad entre mujeres, la amistad entre mujeres, y después se fue convirtiendo en algo negativo, porque claro, cuando tenés a mujeres unidas, ¿no? Y que tienen vínculos fuertes con otras mujeres, es más difícil poder dominarlas. Entonces cambió a algo negativo y de hecho cuenta que en Irlanda, no sé en qué año, le ponían a las mujeres bozales para que no pudieran hablar directamente. Si querían hablar, le lastimaba la lengua el bozal. O sea, estamos entendiendo, ¿no? Sí, El sí. horror de eso. Hablabas de la escritura en diario, que aparece la escritura en diario en las indignas. Nosotros lo linkeamos enseguida con El Conserje y la Eternidad de Ricardo Romero, que también es una escritura en diario de esta suerte de Noferatu que sobrevive a 3 momentos históricos de la historia argentina. Digo, y cuando lo entrevistamos a Ricardo, hablamos del Conserje y él nos decía que le interesaba esto de los espacios negros que te da la escritura en diario, ¿no? Los vacíos. Digo, ¿qué te interesa de lo no narrable a la hora de la escritura? De esconder, digamos, esto que decía Piglia también, ¿no? De contar 2 historias en simultáneo y que una vaya totalmente escondida. Y me interesa todo sobre eso, porque me parece que un texto se hace del equilibrio entre lo que decís y lo que no decís, y a mí me interesa un lector activo, que vaya completando esos espacios o que se siga preguntando cosas. Eh, si vos, bueno, no sé, algunos lectores pueden pensar, leen Las Indignas y dicen,
ok, ¿están recontra locas o realmente todo lo que está narrando esta protagonista es real y Lucía tuvo un manto de avispas y no y los milagros están sucediendo y ese Dios está no lo sé. Y por eso a lo largo de la novela, acá y también en Cadáver Exquisito, trabajo con esta ambivalencia. En Cadáver Exquisito está lleno de silencios. Uno de los silencios más importantes es que no todo el mundo se da cuenta, es que el narrador es un narrador en tercera persona focalizado en Marcos y nunca lo nombra Marcos, jamás dice Marcos. Y acá también, inclusive con las palabras tachadas, que es una manera de silenciar, con las palabras inconclusas, se están connotando cosas. Hay frases entre paréntesis que también están diciendo algo y después ya no. Entonces, justamente, bueno, me interesa por todo eso, ¿no? Porque creo que un libro lo completa el lector. Por eso no me interesan tanto, me aburre mucho leer bestsellers, porque te dan todo servido en bandeja y es como, bueno, ¿dónde participo, no? O esos bestsellers que cada, no sé, 20 páginas te hacen un resumen de lo que pasó. Sí, como, no te vayas a perder, son como, para que te explico. Son como esos los capítulos de las series que arrancan contándote lo que pasó en el anterior. Sí, claro. Claro, pero en un libro es mucho más fuerte verlo, porque es como decir, pará, me estás tomando de imbécil. O sea, dale, 20 páginas, bueno, yo leo muy rápido, o sea, listo, no me tenés que hacer el resumen de lo que acabo de leer. ¿No? Es como esta cosa de... No solo resumen, sino también con Juan hablamos mucho. Yo cuando, antes de salir a la entrevista, le comentaba que yo Cadáver Exquisito la leí cuando salió y la volví a agarrar ahora para la entrevista y yo decía, claro, sin spoilers, igual la podemos spoiler, pero sin spoilers, yo no me esperaba el final y me la leía y la leía rápido, y digo, no solo recapitular, sino no poner tanto énfasis en lo que querés demostrar o lo que es importante, deslizarlo. Después si uno lo casa o no, o si uno después dice, acá estaba, en la página 50 ya me habías dicho todo lo que iba a pasar. Claro, totalmente. Y de hecho con Cadáver Exquisito me pasa mucho que como voy a hablar a muchas escuelas, de hecho esta semana voy a hablar a 3 escuelas presenciales, y los pibes y pibas me aman y me odian con igual intensidad por el final. Y de hecho me pasó hace poco que un pibe en Twitter me puso, no, bueno, tu novela está muy bien, qué sé yo, bla, bla, pero el final, y me empezó como sacado, ¿no? Es muy rápido, bla, 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 bla. Y bueno, puede ser que les parezca muy rápido, que está mal escrito, lo que sea, pero también es real que el final está anticipado antes de empezar la novela. Sí. Entonces también es cómo lees la novela, ¿no? Por ahí no captás eso, o por ahí lo captás y no te importa, no sé, pero en el epígrafe de Leopoldo Lugones, y su expresión era tan humana que me infundió horror, ya tenés el final de la novela. Sí, porque termina diciendo tenía la mirada humana del animal domesticado. Sí. Y además, a lo largo de la novela tenés varias pistas, los sueños que él tiene son como anticipos, como la piedra en el pecho también, como que hay pistas, pero bueno, digamos, no te voy a poner una bandera roja con colores que diga, bueno, al final va a ser así, porque no tiene sentido. No. Porque además es muy difícil el equilibrio, que era lo que yo decía al principio, para lograr que el lector se sorprenda con el final, ¿no? Sí, digo, lo más interesante que hablaba con Juan, que me pareció es eso, bueno, cuando lo terminás, cuando llegás a ese final, yo le dije, soy un boludo, le digo, porque cuando llegás a ese final te sorprende, pero decís, claro, tenía todas estas pistas. Eso es lo interesante. Y ahí está la relectura también, ¿no? Claro, sí. Por eso también depende mucho del bagaje de las personas, digamos, cuánta atención presten a esos pequeños detalles que por ahí no les dan importancia y es como, bueno, no, acá te lo estoy anunciando desde antes. Sí.
Y bueno, con Las Indignas lo mismo. Por ejemplo, Las Indignas está lleno toda la novela de círculos. Sí. Y bueno, no sé qué está connotando eso. Cada lector tendrá que pensarlo, pero eso sí yo lo hice adrede. Hay cosas que después te dicen los lectores, che, esto simboliza no sé qué, y decís, ah, mirá, no lo había pensado, pero puede ser. Eh, las conexiones que hacen que están buenísimas, pero acá, por ejemplo, adrede el tema de los círculos está todo el tiempo. Los números también están connotando cosas. Los nombres también. Entonces, bueno, qué sé yo. Cada lector tendrá que ver. Acá entra un poco en juego lo que decía Kurt Vonnegut, que era que un texto, él se refería al cuento, pero creo que aplica a lo que estamos charlando, que decía que un cuento tenía que arrancar lo más cerca del final posible. Y esto es, bueno, entrar a un libro es un poco entrar a un campo minado. O sea, tenés que ir viendo dónde pisás y ver qué anzuelos te va dejando el autor. Hablábamos de Las Indignas, de tu última novela. Eh, con Lucho hablamos bastante, mientras la íbamos leyendo, de lo poético y de la estética. Digo, hay momentos de escritura en versos. Nombraba las tachaduras, que era algo para preguntar en determinadas palabras, como bosque y demás. Ujú. Y lo linkeamos con Juan L. Ortiz y la poesía de Juan L. Y esa Mirá. disposición estética y cosas como que nos re llevaba a Juan L. Ortiz y nos interesaba eso de la apuesta estética que generalmente se da en la poesía, pero que vos la metés en una novela. Sí, porque leo mucha poesía, Claro. porque me parece fundamental, como les decía, el tema del sonido. Eso también lo decía Cortázar en sus clases de Berkeley. eh, Esta cuestión de inclusive leer el texto en voz alta, que hay veces que suena mal, que suena mal. Y de hecho en Las Indignas hay una parte que no me acuerdo en qué página está ya, pero que escribo toda una frase con C, A o C, como Sí. comía la cosa, Mm. y eso lo hago adrede, ¿no? Como para que el lector en su cerebro vaya como masticando, ¿no? Eh, y con esta novela me volví también loca porque le había puesto, tuve que cambiar algunas cosas y, y había quedado morada de las iluminadas. Mm. Y el hada es tremendo Ujú. si, digamos, no lo haces a propósito para que todas las palabras terminen en hada y quieras lograr un efecto con eso. Encontrarte con hada todo junto, caminaba, no sé, lloraba, ¿no? Es tremendo. Entonces tuve que cambiarlo en toda la novela y soy muy obsesiva en ese sentido con el tema del sonido de las palabras. O por ahí una palabra que suena mal me hace cambiar todo un párrafo, ¿no? Porque por ahí quiero usar esa palabra por algún motivo, pero suena mal con las que están alrededor y me tambalea todo el párrafo. Mm. Y con respecto al tema de la poesía, sí, bueno, yo empecé escribiendo poesía y entonces, si bien no escribo más, sí la incorporo en mis textos. Cadáver Exquisito no tiene poesía, digamos, per se, pero tiene algunas frases que Sí. podrían pensarse como poéticas, pero y acá me fui, digamos, solté todo, Mm. ¿no? Eh, y también me interesa el dibujo, porque el dibujo es importante, por más que el lector por ahí no lo piense. Nunca me voy a olvidar de un cuento de Cortázar que es el de la autopista, Autopista del Sí, Sur es, Autopista del Sur. sí, que el primer párrafo es un párrafo gigante, sin punto y aparte, Mm. prácticamente con comas. Y vos decís, yo me acuerdo que en el análisis era como, claro, claro, acá te está anticipando eh, como los autos Sí, parados, no sé, sí, sí. ¿no? Lo Como te eterno lo de eso. anticipan en el dibujo del párrafo. Mm. Bueno, te- Eh, sí, perdón, no, que es jugar un poco con el espacio y a mí, cuando yo me doy cuenta en Las Indignas, digamos, estas
esto de jugar con el espacio de la poesía, que es el personaje que está escribiendo a escondidas, escondiendo las cosas, digo, parecía que En pequeños fragmentos. claro, pero digamos que la narrativa, en este caso, se mezclaba muy bien con la historia del personaje, pues es como un personaje que va escribiendo, y en un momento se da cuenta que lo que tiene para decir lo puede empezar a escribir en verso, y no en prosa, digamos, y jugar con eso, con lo que implicaba para ella. Es súper interesante cuando Claro. se mezclan esos dos mundos. Claro, como que cada vez además se va soltando más, Ujú, sí, ¿no? bueno, justo Inclusive en el dibujo, ¿no? En el dibujo de lo que está escribiendo, sí, sí. sí. Cuando escribe Circe, que vos decís, bueno, esta chavala está escribiendo Sí, a escondidas, sin tiempo, y Mm. se da el tiempo de decir, bueno, hoy gasto una hoja y tinta en esto. Lo sí, bello porque de lo también, poético frente a ese mundo horroroso y a todo lo que está viviendo. total, porque aparte también lo que ella reflexiona es, bueno, cómo escribir la salva de alguna manera, ¿no? Es Sí. como, es su refugio. Mm. Y también trabajé con el tema de la verosimilitud para que no fuese una novela súper larga, y ahí también el tema de la economía de recursos y hasta dónde contar digamos, hasta dónde profundizar y cuándo no, porque no te puedo escribir una novela de 600 hojas cuando ella se está escondiendo las hojas Claro. en el cuerpo con una faja, ¿entendés? O sea que Claro. lleva, no sé, ¿Cómo no un mega sospecharon? manuscrito, ¿entendés? Así que como que laburé mucho con eso y también, bueno, esta narradora que es difícil porque no podés estar escribiendo, bueno, me están, no sé, clavando un cuchillo en este momento, Mm. ¿no? Es como, Sí. ok, tiene que escribir siempre en pasado y cómo haces para seguir manteniendo la atención. Y un pasado inmediato, que eso te lo da también el diario. No puede tener Claro, tampoco demasiada distancia con lo que pasó. tal cual, tal cual. Inclusive trabajamos esto ya con mi editora porque bueno, justamente por estas palabras tachadas, por estas palabras interrumpidas, ella me dijo, bueno, va a haber gente que va a decir que el libro está mal editado. Le digo, no, no me puedes decir eso, no, no. Me dice, no, sí No, va a haber gente que te va a decir eso. y Así que bueno, que yo lo te diga. sugeriría que la narradora aclare que a veces tiene que interrumpir la escritura. Le digo, no puedo poner eso. Dice, sí, hacelo. Bueno, ok, lo pensé, bla, bla, bla. Bueno, lo escribí. ¿Qué pasó? Se publicó el libro y a las 2 semanas me escribió alguien por Instagram. Hola, Agustina, tu libro está mal editado porque hay palabras que están interrumpidas. Que no sé qué. No sirvió de nada. No, yo no puedo creer. Y bueno, pero también ahí No puedo hablábamos, creer. vos tiraste un gancho y el que no lo quiere cazar no lo caza. No, claro, pero no me escribas por Instagram. O sea, dale. Pensalo, Lee el hablalo con libro tus entero y amigos. después escribime, no sé. Hola, tu libro está mal. No, seguí leyendo. Dios. Bueno, pero nada. Me interesa también eso, ¿no? Digo, como eh, ir a donde me lleve la narradora y la historia, y si eso implica interrumpir las palabras, las voy a interrumpir, Mm. por más que me escriban, todos devuelvan los libros diciendo está mal editado. Che, hablamos, centrándonos en cada vez que existen las indignas, pensando en las distopías, que siempre funcionan como con un carácter anticipatorio, digamos, como traspolar elementos del presente y llevarlos a un futuro posible, a veces mucho más lejano, a veces mucho más cercano. Cuando leímos Cadáver Exquisito a mí no me pareció tan lejano. No, veníamos hablando de parecería a eso priori, mientras veníamos en el bondi. pero pensaba en esto, sin ser una lectura completamente negativa. En Las Indignas tenés, bueno, está este dios vengativo anterior, digamos, católico, y de repente Las Indignas es de vuelta a una hermandad que parece replicar exactamente los mismos modus operandi de la anterior religión. Y Cadáver Exquisito decís, bueno, hay un sistema capitalista consumista con sus mataderos que después de una catástrofe como las Indignas, otra vez se reconstruye en sí mismo para hacer lo mismo. Capitalismo Ujú. puro. Exactamente. Pero en las Sí. lecturas no parece haber no hay como un pesimismo completo. Digamos, hay como siento que hay una intención de narrarlo, pero desde afuera. Ujú. De manera más objetiva, digamos, no queriendo bajar una línea.
Bueno, a ver, es lo que intento, porque tanto en Cadáver Exquisito como en Las Indignas me cuidé un montón de justamente que no sean novelas panfletarias. Ujú. En caso de Cadáver Exquisito con el veganismo, con el vegetarianismo, en caso de Las Indignas con el feminismo, ¿no? Mm. Obviamente hubo gente que ya leyó las dos novelas, ¿no? Diciendo que son panfletarias o que yo Sí. bajaba línea, es como también lo quieras leer, pero intenté no caer en eso porque algo que les digo a alumnos y alumnas en las escuelas es eso, es que a mí no me interesan los libros que quieren colonizar la mente de los lectores. Me interesan los libros que me hacen reflexionar, que me hacen mirar el mundo de otra manera, pero no que me dicen lo que tengo que hacer. Creo que no hay peor cosa que un libro con moraleja o no. Me parece horroroso. Entonces intento trabajarlo de esa manera. Eh, pero bueno, sin duda estoy haciendo un comentario sobre cuestiones que a mí me interpelan o me parecen injustas o nada, me interesaría que se siga reflexionando para poder ir cambiando la realidad, ¿no? Para ir mejorándola, para que haya más equidad, para que deje de haber femicidios, bueno, etcétera, etcétera. Eh, entonces, bueno, nada, eso, lo intento trabajar desde un lugar más literario y no bajando línea. Y son dos novelas hiperpolítica a la vez, Mm. digo, sin ser Claro, panfletario, bueno, sin bajar línea deliberadamente, sino que el concepto de la novela es, si se quiere, una bajada de línea, pero en ese sentido lo pienso como glosa de Saer, que es una novela hiperpolítica, cero panfletaria y más de esto, del cómo te narro que te narro. Ujú. Y el que te narro está clarísimo. Digo, en glosa de Saer, Saer está narrando la dictadura, sin ninguna duda. claro. Sí. Pero es cómo elige Esos narrarla y esos creo... tres mosquitos, los Ujú. tres Sí. mosquitos, ¿no? Todo lo que connotan, ahí tenés algo. Algo que el lector puede ignorar, los mosquitos, o puede decir, ok, cada mosquito está hablando de cada uno de estos personajes, de lo que me habla Sager, y Cla- de su destino final, ¿no? claro, a mí me ha pasado de recomendar glosa y lo primero que me han dicho es, primero que se aburren, o sea, Bueno, Pasa mucho con sí, Sar, y viste sí. que te dice como ¿viste? aburrido. No, re Bueno. aburrido. Y Y sí, segundo esto, te dicen, hablan de los mosquitos. Y bueno, y pero sí, sí, ahí señor. está lo que hablábamos antes, Ahí ¿no? está el kit de la cuestión. Claro, eso, Claro. Claro, tiene que bueno, hablar de pero los mosquitos. porque son autores que exigen de vos, Sí. te exigen. Wolf también te exige. Vos podés leer Mrs. Dalloway y decís, ¿qué es esto? ¿Por qué me habla de una señora que va a comprar flores? ¿Qué carajo me importa Londres y esta señora que mira todo? ¿Entendés? ¿Por qué me habla de Septimus, que bueno, fue soldado? ¿Qué le pasa? ¿Por qué ve cosas extrañas? Bueno, sí, podés quedarte con eso y aburrirte o podés ir buscando, ¿no? ¿Qué está connotando con todo lo que está contando? Porque además entender que los libros se escriben dentro de un contexto y ella lo escribe o el año en el que sucede el día que cuenta, porque es un día en la vida de Mrs. Dalloway, de Clarissa Dalloway, sucede 5 años después de la Primera Guerra Mundial. Entonces, bueno, ahí tenés un montón. Pasa un avión, una avioneta, todos miran la avioneta. Bueno, esa avioneta está connotando, ¿no? Los aviones de no sé, ¿de qué está hablando eso? Bueno, bueno, pero eso es estudiar los libros. No, y también pensaba en las claves de lectura cuando vos decís, bueno, que te hablan diciendo cosas. Cada exquisito, vos lo podés decir, bueno, o me centro en la crítica al frigorífico y pienso que ese es lo real y el contexto es un tipo al que se le muere el hijo y está viendo qué hacer con eso, o lo leo en clave de, bueno, ¿qué hace este tipo con lo que está viviendo? Y lo otro es contexto. Sí. Sí, y también, digamos, yo ahí trabajo con el tema de los geriátricos, que mucha Mm, gente no lo pasa por alto y no me parece un tema menor. mm, ¿Qué hacemos con
los ancianos y ancianas mucha gente los abandona, los ignora, y eso un poco lo trabajé porque tuvimos una experiencia con mi suegro con demencia senil, que fue durísima. Entonces vivimos un montón de cosas tremendas, pero además porque mi madre es socióloga y trabaja con edadismo, y yo le corrijo todos los papers, todos los, no sé, PowerPoints, todos los cosas. Entonces entiendo un montón sobre el tema, ¿no? Y a veces, bueno, no da profundizar en una novela sobre eso, pero sí dejar Mencionarlo. pinceladas sobre el tema. Y bueno, lo podés ignorar o no. Lo mismo con el tema de los tratamientos de fertilidad, que solamente en cada exquisito lo trato en una página, ponele, Sí. o en dos, no me acuerdo. Pero bueno, ahí hay concentrado también una reflexión sobre ese tema. Eh, bueno, y eso pasa a mí con los libros que me interesan. Bueno, nombraste Glosa yo lo leí un montón de veces y le sigo encontrando cosas. Sí. Y lo mismo me pasa, no sé, con Flannery O'Connor, me pasa con Clarice Lispector, no sé, con un montón de autores. Se nos ha pasado volando el programa, tenemos feo tantas este cosas momento. por hablar. Qué feo este momento. Muy feo este momento, porque veníamos hablando, digo, en Cadáver Exquisito sucede algo y es que le quitan el lenguaje a las cabezas, Sí. ¿no? Que son las cabezas de ganado, entre mil comillas. Y lo linkeábamos en el camino con... que no sé si leíste Te Cuento, pero si no leíste, por favor, léelo. Es de Rodrigo Rey Rosas, Cárcel de Árboles. Cárcel, no lo conozco. Es ¿Cómo es? Cárcel de Árboles. Es una científica que tiene un bosque y en cada bosque ata un recluso y lo que le quitan es el lenguaje, las cuerdas vocales, el poder comunicarse. Wow. Es increíble y uno como lector va linkeando esas cosas. Y otra vez también en clave dictadura. En clave dictadura, total, Ah, guatemalteco, mirá, plena no lo conocía dictadura. para nada. Escribe ese cuento que es increíble y mientras leíamos Cadáver Exquisito hablábamos con Lucho de este cuento y digo, mirá cómo hay una sintonía ahí, cómo hay una clave política en eso. Para ir cerrando, hablaste varias veces de la escuela secundaria. ¿Qué te interesa ese diálogo con los pibes, las pibas que te están leyendo? Primero que es mi manera de alguna manera de devolver la posibilidad de haber estudiado gratis en la UBA. Mm. El hecho porque yo no cobro, viste, hay escritores que cobran honorarios, que me parece muy bien, pues es tu tiempo, etcétera, pero yo no cobro honorarios, y trato de ir a todas las escuelas a las que me invitan o a hacer Zooms. Me lo tomo como, no sé, mi parte solidaria, si querés. Primero porque cuando yo fui al colegio nunca pude hablar con un escritor, imagínate, colegio de monjas, y hubiese sido fascinante, ¿no? Poder leer algo, trabajarlo y después hablar con esa persona que lo creó, me parece una experiencia alucinante. De hecho, lo hacemos en los talleres de lectura, de leer alguna obra y después hablar con el escritor, la escritora, y siempre te suma algo a la lectura. Y después porque hablamos de temas que me parecen importantes. No sé, sobre el tema del capitalismo, cómo es un sistema que, no sé, te enseña a naturalizar la crueldad, sobre el tema de, bueno, el patriarcado, obviamente, un montón de temas, y son en un 99% diría experiencias increíbles. Entonces me enriquezco y sé que ha pasado con alumnos que también es como que les suma, les sirve. eh, Así que por todo eso lo hago, porque me hace feliz. Perfecto. Bueno, nada, nos han quedado en el tintero muchísimas Mil preguntas. El libro de cuentos, por sí. ejemplo. Y te vamos a, en vivo, te vamos a Comprometer al aire. comprometer completamente para una nueva charla en algún momento. Porque justo Cuando mencionaste quieran. también estas lógicas del capitalismo y también teníamos muchas preguntas sobre el proceso de investigación, lo social dentro de tus escrituras.
Pero te agradecemos enormemente, Agustina. Una hermosa charla. Y Un placer. nada, Un lujo enorme que nos hemos dado. muchas Bueno, gracias. me encantó y cuando quieran, tengo la agenda explotada, pero el año que viene no, Perfecto. todavía. En algún Así momento. que, Bueno, se agradece el doble tranqui. entonces. Dale. Muchísimas Bueno, gracias. muchas Agustina. gracias por leer las obras. Por favor. Gracias, Agustina. Gracias por escribir. Gracias. Chau, chau. Chau, Adiós. chau. Bueno, ha pasado una hermosa, chao, qué lindo. Volando se pasó. Terrible. Estoy indignado. Uy, fue Ay, muy buen las chiste, indignadas. muy buen Es chiste. muy buen chiste. Che, No lo voy a explicar porque. Bueno, increíble, vayan a leer realmente a Agustina Basterrica porque, nada, yo creo que esta charla si no te convenció como escritora, no. Nah, ya está. Ya está. No. Ya está. Increíble. Una muy linda charla, boludo. Hermosa charla. La hemos disfrutado muchísimo. No nombraste al entenado de Sager con los caníbales. A mí me sorprendió eso. Me cuidé un cuidaste, poco. te Ya había cuidaste un hablado poquito. mucho de saber. Está bien, te cuidaste un poquito. Nombré Y no, Bolaño, sí, sí. cumplí. Bien. Cumplimos la Eh. cuota, nos hemos pasado 5 minutos. Gracias, Luca. por Gracias, venir Luca, a como operarnos siempre. otra vez. Estén muy atentos el miércoles Miércoles a 21 horas Exactamente. por el canal de la radio, por Trinchera TV. Sale la primera, el Plástico Cruel. Plástico Cruel presencial, Plástico Cruel Número móvil. 1. Si nos vieran caminando por 60, Se me cayó. Batimóvil total. Batimóvil, pero a tracción a sangre era. Sí. Tremendo. Descubrimos que Juancito plástico móvil. no sabe mover un carrito con cosas porque lo tira. No, yo me tropiezo. Voy caminando solo y me tropiezo. Terrible. Bueno, gente, muchas gracias por escuchar. Miércoles 21 horas, Plástico Cruel número 1 con Juan Fernández Marauda en Malicia. Estén Claro. atentos ahí, salió el tráiler hoy. Siento Agradecemos que a todos los que nos están escuchando, a toda la familia siempre. Ale, mi tío que tiró un mensajito hermoso. Hermoso, mi que lo vida, acompañó mi en un cielo. momento, una lectura que te acompaña en momentos difíciles. A Vir, que nos está escuchando por primera vez. ¿Quién es Vir? Vir, boludo. Vir, ay, Dios, Vir, no va a ser- mi amiga, Le Vir. mandé, por boludo, le mandé favor. yo. Si no. Gracias por escuchar, Vir. Y bueno, gente, nos estamos viendo el lunes que viene en Plástico Cruel. 19